copiar lo que me había quedado, que era un tercio. Ay, si me lo acuerdo. 3x menos Me quedó. 2. Ahí está. Esperen que. Sí, porque quería. Lo tenía en la. Y ahora lo transcribo acá. Era un tercio de 3 sobre 3x menos 1 sobre x más 2. Bien. Este sería el resultado. Y si yo les digo, bueno, vamos a llevarlo a una mínima expresión. Vamos a factorizar esto. Vamos a dejarlo expresado. Entonces, acá ustedes esto lo van a cancelar. ¿Sí? Y esto nos quedaría igual a un tercio afuera ¿Por qué? Y acá vos tenés una suma de fracciones, donde un término es 1x y otro término es menos 1 sobre x más 2. Bueno, entonces vamos a resolver esto. Vamos a resolver, quiere decir vamos a hacer la suma de esas fracciones. Sería x más 2 menos x sobre x por x más 2. Esto nos queda igual a poner un tercio de la x se me va con la x, arriba nos queda 2 sobre x por x menos x más 2. Este sería el resultado final de la derivada, digamos. Bien. A ver, vamos a preguntar. ¿Alguien, con respecto a esto que está acá, ¿alguien tiene alguna duda o está, o está bien? Yo quería pedir que si podía repetir un paso a paso de un simple ejercicio que era logaritmo natural de 2x a la cuarta, por favor. Si no habría problema, para ver realmente qué es lo que me está faltando, qué es lo que no estoy viendo, porque no puedo cerrar la idea. Bueno, vale. Vamos a ver. Disculpame, cantame el ejercicio de vuelta. Es logaritmo natural de 2x a la cuarta. ¿Hay que derivar esto? Sí, queda primero, bueno, sabemos por logaritmo natural, 1 sobre 2x a la cuarta. Eso como primer paso. Ahora derivamos 2x a la cuarta por 8x al cubo. Y ahí el siguiente paso, no sé muy bien por qué se mete una división, o si escuché que se metía una división, sinceramente no sé, porque sé que es una derivada, no sé si 4x. Sinceramente no sé qué hacer después de ese paso. Tenés que factorizar. ¿Cómo? Tenés 1 sobre 2 a la x cuarta por 8x cubo. ¿Cómo se simplifica esta situación? ¿Cómo factorizás esto? ¿Cómo lo podrías factorizar? Escribirlo así o escribirlo así es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se simplifica? Se simplifica así. Factor común entre los números. Y las potencias se restan porque están en una división. Y te queda menos. Sí, eso de simplificar entiendo, profe, pero bueno. Perdón, no te entiendo la pregunta. Sí, pero no estoy pudiendo resolver, me parece, porque me falta, no sé si me falta práctica o entender cómo aplicar la derivada a cada composición que tengo, me parece. ¿Qué? Pará. No entiendo la pregunta. Vamos de vuelta. ¿Cómo resolver el ejercicio? Que me podría explicarlo paso a paso, por favor? Sí, lo hacemos de vuelta. Por favor. Esta es la función. La derivada de esta función es 1 sobre
Ujú. 2x a la cuarta por la derivada del argumento. Entonces, el resultado g' de x es igual a 8x a la cuarta sobre 8x cubo sobre esto. Entonces, el resultado de la derivada es lo que pusimos recién. Listo, profe, ya está. No, me estaba mareando, no estaba viendo claro el resultado, no estaba entendiendo si después nada, del 8x que puse yo, 8x cubo, había que agregar algo, no flashé, profe. Gracias. Sí, no pasa nada. La derivada siempre es como seguir la regla, hacer el paso. No, nada más. Bien, entonces, con respecto a esto, ahora quisiera que hagamos este punto. Esta f de x logaritmo natural de esto que tenemos acá. Y para esto, sí, lo voy a escribir para que lo hagamos juntos. G de x es igual a logaritmo natural de ¿quién? De e a la x sobre e a la x. Pero la diferencia es que, esperen que me fijo bien si arriba estaba sumando, sí. Arriba es más 1 y abajo es menos 1. Acompañan a la exponencial. Bueno, antes de ponernos a dividir, antes de ponernos a hacer la derivada de esto, a esta expresión logarítmica la podemos escribir como la resta de los logaritmos, dado que tenemos en el argumento una división de cosas. El término 1 nos queda logaritmo natural de e a la x más 1 menos logaritmo natural de e a la x menos 1. ¿Sí? Este sería como el primer término. Y ahora, a esto que está acá. Esto no se puede dividir más, ¿no? No se puede dividir más, quiero decir, no se puede factorizar más. Por lo tanto, vamos a hacer la derivada de esta expresión. Tenemos dos términos, un término, dos términos. Entonces, la derivada va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo. G' de x es igual a la derivada del primer logaritmo es 1 sobre e a la x menos más 1 por la derivada del argumento del logaritmo. Y de este lado nos queda menos 1 sobre e a la x menos 1 por la derivada del argumento del logaritmo. Es decir, que a este término lo podemos escribir como la derivada de e a la x más 1 es e a la x sobre... No te queda uno, ¿Cómo? Perdón. porque tenés 1 sobre e a la x más 1 por e a la x más 1. Ah, no, pues está derivado, perdón. Ahí va. Y menos exactamente lo mismo. Este término, la derivada de esto es e a la x sobre e a la x menos 1. Entonces, acá, que nosotros tenemos, vamos a sacar factor común y nos queda una resta de e a la x más 1 menos 1 sobre e a la x menos 1. Si nosotros acá hacemos esto, bueno, acá ustedes podrían escribirlo a esta expresión como e a la x menos 1 por, bueno, menos e a la x más 1. Pero el menos transformaría todo este término en menos. Entonces me queda, este se me va con este, y me queda menos 2 sobre e a la x más 1 por e a la x
menos 1. Si ustedes resuelven esto, les va a quedar una diferencia de cuadrados. De manera tal que la expresión esta mínima se puede escribir como e a la x por menos 2 arriba sobre ¿sobre qué? Esto, E a la 2x. claro. Por lo que es la diferencia de cuadrado. Claro. Menos 1, porque es 1 al cuadrado. Y esto sería como la mínima expresión a la que uno llegaría si resuelve esa situación. Para los que vamos a escribirlo acá, si ustedes tienen e a la x menos 1 por e a la x más 1, tienen que hacer distributiva y queda esto por esto es e a la x por e a la x. E a la x por 1, después me queda esto por esto, menos e a la x, y después me queda menos 1. Entonces, esto se me va, y acá me queda e 2, ¿sí? E a la x por e a la x es e a la x al cuadrado, digamos. Menos 1. Que es lo que pusimos recién. Bueno. Estos son algunos ejercicios. A ver, esperen que comparto la pantalla. De estos 4 que les pongo acá como ejemplos, son algunos de los ejercicios que uno puede llegar a evaluar. Y después está como lo que es la derivada o lo que es la función raíz, que nosotros ya estuvimos haciendo algo de función raíz, pero cuando yo se las di como algo que uno lo piensa como esa función exponente. A la raíz uno la puede escribir de la forma como fracción. Cualquier raíz, ya sea la raíz cúbica de algo, es igual a x a la 1/3. La raíz a la quinta es 1 sobre 5. Acá, si yo les escribo este tipo de ejemplos, veamos el primer ejemplo. X a la cuarta dentro de una raíz cúbica. ¿Cómo es la derivada de esto? Sería igual a 4 a x tercios tercios. por x a la 4 tercios Después menos derivamos 1 eso. menos 4 cuartos. 4 tercios por x a la menos un cuarto. Te queda 4 tercios por x a la menos un cuarto sería. muy bien. Muy bien. Porque hiciste 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, ¿cuánto es? Te voy a corregir, me parece. No te queda lo que me dijiste. Vamos a, porque si lo escribimos. Menos 2 tercios. Claro. Bien. Entonces, nosotros habíamos dicho que la función era esta. Era esta, ¿no? A la cuarta, perdón. A la cuarta. De manera tal que lo que uno siempre hace para derivar esto es escribirlo como fracción, porque ustedes saben derivar a esto. Entonces, la derivada de esto es igual a 4 tercios de x a la 4 tercios menos 1 por la derivada de esto, que es 1, por la derivada del argumento. Entonces, acá nos queda 4 tercios. No, está bien, perdóname, te quedaba 1/3. Gracias. Te queda 1/3.
¿No? Sí, No te sí, queda sí. negativo. No queda negativo, ¿o sí? 4 tercios menos 1 tercio. Claro. 4 tercios menos 1. 1 tercio positivo. Claro. Quedaría raíz, quedaría eso. Ahí está. ¿Está? ¿Mario está? Porque me parece que antes, si no, creo que me habías dicho menos, sobre la raíz. Pero no importa, es igual un número, simplemente para verificar la Lo había cuenta. hecho mentalmente, lo hice mal, sí, está bien. No, por eso, está bien. Bueno, acá, cuando nosotros hacemos las derivadas de las raíces, por lo general, en el argumento de lo que es la raíz, en este caso está x, uno suele encontrarse con una función simplemente de x. Pero si en el argumento de la raíz hay más cosas, es decir, hay una suma, hay una resta, hay una división, hay un producto, la derivada de eso también hay que hacerle la derivada del argumento. Cuando uno habla de funciones no polinómicas, adentro de lo que es la función misma, se define el argumento como todo lo que está ahí adentro. En la raíz es todo lo que está adentro de la raíz. En la función exponencial es todo lo que está arriba en el exponente. En la función logaritmo es todo lo que está adentro del paréntesis. ¿Sí? Siempre que ustedes tengan funciones no polinómicas, se definen de esta manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, bueno, vamos a hacer el otro ejemplo que les había puesto acá, como para charlarlo juntos, que es la raíz cuarta de x a la cuarta menos x al cuadrado. Entonces, si abrimos la pizarra, vamos a tener g de x es una raíz cuarta que tiene dos términos. Uno a la cuarta y el otro, uno a la cuarta y el otro al cuadrado. Bien. Esta derivada, ¿cómo la hacemos? Como un cuarto de x a la cuarta menos 2. Un cuarto de x a la cuarta menos 2, ¿qué? Por la derivada de x a la cuarta menos 2. Ah, perdona, da un cuarto menos 1, claro. Bien, pero muy bien, muy bien. Por la derivada del argumento de la raíz. Muy bien. Lo que a mí me importa ahora es que ustedes asocien justamente esto de lo que son funciones no polinómicas. Son otro tipo de funciones que no son la función cuadrática, la función lineal. Son otro tipo de funciones que tienen asociado un argumento, que es todo lo que está dentro de esa característica. En la raíz, todo esto es el argumento de la raíz. Y cuando uno deriva la función raíz, tiene que derivarle el argumento. La particularidad de funciones que nosotros veníamos laburando es que son de este estilo. Yo les había propuesto esto. Entonces, bueno, no necesariamente en el denominador, pero en el numerador. Pero la función es esta. La derivada del argumento de esto es 1. Entonces uno ni lo pone porque es 1. Pero hay que tener en cuenta eso a la hora de trabajar. Entonces, la derivada esta nos quedaría, por definición, un cuarto de ¿quién? De 4x cubo menos 2x sobre ¿quién? Bueno, acá vamos a tener menos 3 cuartos. ¿Y qué es menos 3 cuartos? Es raíz cuarta del argumento al cubo. Es horrible, pero es lo que es. Y otra forma también, que a mí cuando tienen estas cosas, me gusta mostrarles, que es otra forma simplemente de escribir lo mismo. Si ustedes tienen una raíz, ¿era raíz cúbica o raíz cuarta? Ya se me fue el ejercicio. Raíz cuarta.
de x a la cuarta menos x al cuadrado, esto es lo mismo que si ustedes sacan factor común x al cuadrado de adentro de la raíz, ustedes van a tener algo de este estilo. Y el producto de la raíz se puede pensar como raíces de esta forma. Y esto que está acá, ustedes lo pueden escribir como x al cuadrado sobre 4, es decir, x a lo medio. Entonces, esto es lo mismo que escribir raíz de x por la raíz cuarta de x al cuadrado menos 1. Y en este caso, a la hora de hacer una derivada y al hacer un análisis, ustedes pueden hacer la derivada como de un producto. Le van a tener la derivada de primero por este sin derivar, más este por la derivada de este. Que en fin de cuentas les va a quedar lo mismo, porque es lo mismo, pero es otra forma también de analizarlo y de hacer otro cálculo, siempre teniendo en cuenta que uno lo que hace acá es trabajar como con distintas funciones raíz. En este caso, porque les di una función a la cuarta, pero una raíz a la cuarta. Pero si esta raíz hubiese sido, hubiese sido una simple raíz cuadrada, este término se te anula, quiero decir, te queda un término lineal acá. Y te queda una multiplicación de este estilo, ¿me entienden? Y se reduce a algo un poco más sencillo, pero es lo mismo que veníamos haciendo recién. Simplemente para mostrarles otro ejemplo, otra forma de resolver. Y bueno, si acá miramos, miren, este ejercicio nosotros creo que ya nos lo hemos encontrado. Resuelvan la derivada de este primer ejercicio, de esta f que es la raíz de x al cuadrado menos 2x más 3. Esto es, dijimos, raíz de x al cuadrado menos 2x más 3. Entonces, vamos a escribir en el pizarrón. Esto. Sea f de x la función raíz de una función cuadrática menos 2x más 3. Tienen una raíz. Bueno, la derivada primada de esto es lo mismo que escribir un medio de la raíz por la derivada del argumento. Es decir, un medio de 2x menos 2 sobre la raíz con su argumento. Acá podemos sacar factor común 2. Si lo hacemos en un paso más prolijo, sería 2 por x más menos 1, saco factor común, y además está multiplicando por un medio afuera. Entonces, los dos se me van, y el resultado de la derivada es x menos 1 sobre la derivada, sobre la raíz de x al cuadrado menos 2x más 3. Esto es f' de x. Muy bien. Entonces, si ahora les doy este ejercicio para resolver. Sea f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3x. ¿Cómo es la derivada de esta función? Un medio, la derivada de lo de arriba, del lado de adentro, dividido la raíz.
Muy bien. ¿Cuánto da? Medio de 2x menos 3 dividido la raíz de x cuadrado menos 3x. Muy bien. ¿Se puede simplificar eso o algo más? No. Podrían, si quisieran, para sacarse el 1/2 de afuera, sacar factor común 2 y el resultado te quedaría x menos 3 medios sobre la raíz de x al cuadrado menos 3. X. Si quisiera. De modo que la derivada de esta función ejemplo correspondería a x menos 3 medios sobre la raíz de x al cuadrado menos 3x. Perfecto. Bien, y ahora déjenme ver los ejercicios que les comparto acá para sí, acá. Bueno, hagamos este, che, como para hacer ahora uno sencillo, o sencillo, me refiero que no tiene más labor que lo que venimos trabajando recién. ¿Cuánto les queda? Sobre raíz de x por 1/3 menos 1. Es decir, que esto nos queda igual a menos 2/3 de raíz de x. ¿Alguno lo resolvió, gente? Sí, Ya. 2. Decilo. 2/3 por x a la 1/3 1 sobre más Sí. por x a la 1/3. o 1 sobre raíz cúbica de x. Ah, A la menos 1/3, sí. A la menos 1/3. Sí. El resultado final que les haya quedado, ¿cómo les quedó?
2 sobre 3 raíz cúbica de x más 1 sobre 2 raíz de x. Sí, 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 me dio lo mismo. pero es lo mismo. Poner. Está bien. Pero poner X. ¿Se puede simplificar más? No, podemos multiplicar. No, no, está bien, está bien, está bien. Les quedó bien, les quedó bien. Ah, bueno, lo iba a hacer, pero. ¿Puede escribir en el pizarrón, profe? A ver cómo quedó. Porque se entrecotó algo. Bueno, lo resuelvo, lo resolvemos. La derivada, Por la favor, derivada gracias. de estos dos términos sería escribir 2 tercios de x de 2 tercios menos 1 más 1/2 de x, bueno, más 1/2 de 1 sobre raíz de x. Esto, 2 tercios menos 1. ¿Cuánto sería? Es menos 1 tercio. Entonces, 2 tercios de 1 sobre raíz cúbica de x más 1/2 de 1 sobre raíz cuadrada de x. Este sería como resultado. ¿Por qué? Porque en sí, estas raíces no pueden factorizarse más de lo que están, digamos. Uno podría, si quisiéramos, podríamos, no sé, jugar con fracciones y decir, che, vamos a tratar de juntar esto con esto. Y bueno, tendrías que pasar multiplicando esto para allá, esto para acá. Arriba te quedarían suma de fracciones y abajo podrías multiplicar raíz cúbica, pero sería un choclazo, me parece. Ya está. Cuando tenés algo así de este estilo, lo dejamos así. ¿Está bien? Sí, sí, está bien, sí. Bueno, y por último, esperen que comparto la teoría. La última filmina, este ejercicio que está acá, por ejemplo, después háganlo, por favor, que está acá para ver cómo les queda la última mínima expresión. Hagan todos igual, son para practicar. Pero hay algunos que no tienen mayores dificultades, como este, que es tranqui. Y este quizás al tener una fracción puede ser medio molesto. Pero igual está bueno porque se resume bastante fácil. Y lo último que nos queda, como que les quería mencionar, porque todavía nosotros no nos hemos metido de lleno con esto, son lo que son las funciones trigonométricas. Donde la derivada de... No, esto no es lo que quería. Tengo que poner una flecha sola. Donde ustedes conocen a la función seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces, la idea es que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, y la derivada de la tangente es la función secante al cuadrado por la derivada del argumento que uno tenga siempre. Digamos. Y acá yo les propongo algunos ejemplos como para que uno lo pueda resolver. La función seno de 4x. ¿Cómo es la derivada del seno de 4x? Así como les vuelvo a repetir algo que es importante aclarar, que las funciones que no son polinómicas, siempre se le define que tiene un argumento asociado. Ese argumento, la función trigonométrica, es aquella que está adentro del seno, coseno o la tangente. Entonces, la derivada de la función seno de 4x, uno la resuelve indicando sea f de x igual al seno de 4x, la primada, la derivada de esta función es, la derivada del seno es el coseno. Coseno de 4x por la multiplicación, por la derivada del argumento. Entonces, esto nos queda 4 coseno de 4x es la derivada. Ahora, ustedes muchos se podrán preguntar, que quizás la pregunta está, che, ¿para esto para qué? ¿Dónde me sirve? ¿Para qué me sirve?
en física, en ingeniería, en distintas tecnicaturas, cuando ustedes tienen que, por ejemplo, hablar de osciladores armónicos, hablar de distintos fenómenos físicos, muchos fenómenos de la naturaleza se describen por funciones periódicas, ¿sí? La función periódica es algo que le da entidad, como la matemática, y muchas funciones de Fourier, de distintas cosas, vienen asociadas a ondas, a osciladores armónicos. La función seno y coseno es aquella que puede, o mejor dicho, los movimientos armónicos se describen por funciones trigonométricas, seno o coseno. Si ustedes tienen una dada función f de x, de una onda, que viene asociada por una determinada, sea esto el eje x, sea esto el eje y, por ejemplo, el eje y, esto el eje x, si ustedes tienen una determinada amplitud de una onda, que es la oscilación, lo máximo que se puede agrandar una onda, ¿sí? En el eje y, lo que crece una onda. A medida que avanza el tiempo, o a medida que va girando en torno de una revolución, uno lo define siempre algo de esta manera, sea función seno o coseno, como algo de este estilo. Entonces, las derivadas de funciones trigonométricas pueden describir cómo se describe la posición, cómo se describe la velocidad y cómo se describe la aceleración que uno implica en determinados movimientos. Entonces, en todo lo que es ingenierías, esto se usa un montón y son las funciones trigonométricas y las derivadas de las posiciones de funciones trigonométricas la que nos dan la referencia para poder indicar cómo se comportan los movimientos en distintas instancias de un análisis, qué sé yo. Entonces, acá volviendo a los ejemplos que les propuse, la idea es que puedan resolver este tipo de ejemplos sencillos, donde tienen una función trigonométrica y un argumento. Entonces, en esta función, que es coseno de x al cuadrado, ¿cómo es la derivada de la función coseno de x al cuadrado? Es la derivada del coseno, que es el menos seno, por la derivada del argumento. Entonces, en ese caso, la derivada nos queda. Si la función es coseno de x al cuadrado, la derivada primada es menos seno de x al cuadrado por la derivada del argumento, 2x. De manera tal que esto nos queda así. Hay otro ejemplo que es, si ustedes tienen coseno, por ejemplo, al cuadrado de x, de 2x, por ejemplo, y ustedes quieren derivar esto es lo mismo que decir coseno de 2x al cuadrado. Es lo mismo pensar coseno cuadrado de x que coseno de x todo al cuadrado. Es lo mismo. Y esto, si ustedes lo derivan, van a tener bueno, a ver, no sé si se les ocurre cómo se puede llegar a derivar esto. No, ya sé lo que les voy a proponer. Porque escribir esto, bueno, es lo mismo que escribir coseno por coseno, coseno de 2x por coseno de 2x, y acá lo que tienen es una multiplicación de dos cosas. Entonces, pensándolo así, quizás es más intuitivo, de manera que van a hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada del primero, que es el coseno, que es menos seno de 2x, por la derivada del argumento, 2, por el otro sin derivar, coseno de 2x. Y ahora sería más, se repite lo mismo, vamos a tener menos seno de 2x por 2 por el coseno de x, de 2x. Entonces, al tener esto, nos va a quedar menos, bueno, menos algo. La idea es que puedan resolver este tipo de ejercicios simplemente conociendo las operaciones matemáticas, digamos.